Bien, hermanos, que el Señor le bendiga nuevamente. En esta mañana estamos más que bendecidos y privilegiados de poder estar en la casa de nuestro Señor para continuar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios y a este tiempo poder escuchar lo que Dios va a expresar a nuestra vida a través de su palabra. Retornamos a la serie que estábamos desarrollando con relación a Pablo como un vaso. Hemos estado desarrollando esta serie de Pablo como un vaso. Hemos visto Pablo primeramente que fue un vaso sucio. Él era un vaso sucio, no conocía a Dios. Todo su pensamiento y acciones debido a esta suciedad estaban ligados a esta suciedad que estaba en su vida. Pablo, un vaso luego vacío, la cual le pregunta al Señor, ¿qué quiere que yo haga? Pablo, un vaso escogido. Hablamos de la escogencia de Pablo de parte de Dios, como Él lo escogió. Y luego hablamos de Pablo siendo un vaso lleno, de cómo Él era un vaso que estaba lleno. En esta oportunidad vamos a ver a Pablo siendo un vaso separado. Pablo siendo un vaso separado. Y vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 13. Los Hechos, capítulo 13. Bien, si ya tiene los Hechos capítulo 13, si no lo tiene también se pone de pie. Vamos a reverenciar la palabra de Dios en esta mañana mientras leemos. No sé usted, hermano, pero estoy excitado porque estoy en la casa de Dios. Qué bueno, hermano, poder estar nuevamente en la casa de Dios por 2 domingos consecutivos y poder adorar a Dios, poder verles a ustedes, poder expresar la palabra de Dios a ustedes. Es un gozo para nosotros y espero que usted haya disfrutado estar estos 2 domingos aquí en la casa de nuestro Dios. Los Hechos capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestro, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron la mano y le despidieron. Oremos. Señor, te bendecimos, te honramos, te amamos, Señor, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuán grande, Señor, son tu misericordia y tu verdad y tu fidelidad por todas las generaciones. Señor, en esta mañana tu pueblo reunido aquí para alabar y bendecir tu nombre, a este tiempo, Señor, queremos escuchar de tu parte tu palabra, Señor, que pueda hablar y ministrar a nuestra vida, Señor. Señor, por favor, sea tú quien hable a nosotros. Señor, tu pueblo pueda escuchar tu voz, tu pueblo pueda obedecer tu voz, tu pueblo pueda ser enseñado. Señor, no con la enseñanza que solo queda en la cabeza, sino, Señor, la enseñanza que va al corazón y produce acción en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén. Gracias, pueden sentarse. En esta oportunidad, como dijimos, vamos a hablar de Pablo siendo un vaso separado. Pablo siendo un vaso separado. Tenemos que comenzar diciendo que cuando hablamos de la separación, que es una doctrina, cuando hablamos de la separación, tenemos que decir que
Esto tiene su base principalmente en Dios mismo, que Dios es la primera persona que en sí mismo es separado. Dios es separado, su naturaleza, su santidad, en la cual mana Dios, Él ha sido o es una persona separado de toda la inmundicia, separado y vive en las alturas a un ambiente diferente. Nuestro Dios, debido a que Él es un Dios santo, pues entonces Él es un Dios separado. Vamos a ver qué dice Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Isaías 57, versículo 15. Dice con relación a nuestro Dios: porque así dijo el Altísimo, el Sublime, el que habita en las eternidades, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas, en la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En este pasaje vemos que Dios, nuestro Dios, es un Dios que habita en lo alto, en sublime, en la eternidad, que su nombre es un nombre santo y que su habitación no tiene lugar terrenal. Entonces Dios, en un sentido, está separado porque Él es un Dios santo. Él es un Dios santísimamente santo, si así podemos llamarle. Pero Dios también, Dios entonces eligió, por ejemplo, a la nación de Israel. Y cuando Dios eligió a la nación de Israel, Dios separó a la nación de Israel para que la nación de Israel pueda ser un pueblo santo para Él. La nación de Israel fue un pueblo que fue separado para Dios desde el principio. Dios elige a esta nación y la separa para sí mismo. Levítico capítulo 20, versículo 26. Levítico capítulo 20, versículo 26. Dice de esta manera, Levítico 20, 26, habed pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Vemos ahí que Dios entonces eligió a Israel y los separó y le dio mandamiento: ustedes han sido separados, ustedes van a ser santos porque yo soy santo, y deben permanecer de esta misma manera santa. Israel entonces, por ende, al ser una nación elegida por Dios y una nación que había sido separada por Dios, tenía que vivir separado de ciertas cosas. Tenían ellos que vivir una manera de separación en el ambiente que ellos vivían. Por ejemplo, Israel era una nación que no podía mezclarse con las demás naciones en un sentido, porque ellos eran un pueblo santo. Cuando Israel comenzó a desobedecer a Dios, que fueron llevados en cautiverio, el entendimiento de su Dios le fue bloqueado y muchísimas cosas del conocimiento de ese Dios le fue bloqueado. Ellos hicieron muchísimas cosas malas, incluyendo que se casaron con mujeres de otro pueblo. Cuando el pueblo se arrepiente, que viene nuevamente delante de Dios, uno de los requerimientos que Dios tiene para ellos es que tenían que despedir a todas las mujeres que ellos se habían casado, que eran extranjeras. ¿Por qué? Porque Dios era un Dios santo y lo había separado. Ellos eran una nación separada de Dios, y para Dios Israel no podía mezclarse con los demás pueblos que adoraban en la idolatría, que tenían imagen, porque ellos eran un pueblo santo. Tenían que estar apartados de pecado, tenían que estar separados de toda inmundicia, tenían que seguir ciertos rituales, porque ellos eran un pueblo separado, un pueblo santo para Dios. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos que nosotros los creyentes
estamos separados para Dios también, que estamos posicionalmente separados para Dios. Y es importante que nosotros los creyentes entendamos esto, que nosotros de manera general hemos sido separados para Dios. Y existen dos separaciones básicas. Una es la separación personal que una persona puede hacer, y la otra es la separación eclesiástica, donde todos los cristianos, donde toda la iglesia del Señor Jesucristo ha sido llamado a ser separado. Veamos lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2. Dice de esta manera, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo en todo lo en que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pablo, escribiendo a los hermanos de Corintio, le habla a ellos que han sido santificados, que han sido llamados. Esto nos habla también de este llamado y esta separación que tenían los hermanos de Corintios, al ser ellos un pueblo escogido, un pueblo santo, estaban separados entonces también. La separación eclesiástica entonces es el hecho en la cual nosotros como iglesia hemos sido separados, apartados para Dios. Debido a esta separación que nosotros hemos recibido de parte de Dios, pues entonces tenemos que estar separados del pecado y de aquellas personas que practican el pecado. No podemos los cristianos, debido a que hemos sido llamados, elegidos por Dios, nosotros tenemos que estar separados de lo que es el pecado, de la práctica del pecado tenemos nosotros que estar separados. Quédese ahí mismo en Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Dice la ordenanza para nosotros, os escribo por carta, que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con ávaros, o con ladrones, o con idólatras, pues de tal manera sería necesario salir de este mundo. Más bien os escribo que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aun comáis, porque por razón tenéis yo juzgar a los que están fuera. No juzgaréis vosotros los que están dentro, porque los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Este pasaje claramente nos habla a nosotros, hermanos, que como iglesia, como cristianos, nosotros tenemos que estar separados del pecado. Tenemos que estar separados del pecado, pero también de las personas que practican el pecado. Cualquier práctica pecaminosa en la cual una persona incurre, nosotros los cristianos debemos estar ajenos a esta práctica. La iglesia estamos también separados del mundo. Nosotros la iglesia hemos sido llamados para estar también separados del mundo. Estamos viendo la separación de la iglesia. Segunda de Corintios, próximo libro, Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 dice de esta manera: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y os recibiréis. Seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijo, dice el Todopoderoso. El llamado de nosotros los cristianos a estar separados del mundo, a que como cristianos debemos estar separados del mundo. Por supuesto también tenemos que decir que no quiere decir esto que tenemos que salir del mundo, sino más bien tenemos que estar separados del sistema en la cual está nuestro mundo. No podemos vivir nosotros los cristianos en la misma condición en la cual
el mundo está viviendo esta separación eclesiástica en la cual nosotros debemos experimentar. Ahora, la separación personal es el hecho cuando yo de manera personal, nosotros como iglesia tenemos que ser separados y entender y vivir de manera separada. De manera personal, yo necesito practicar esta separación. Yo necesito practicar de manera personal esta separación. Un ejemplo de esto es el caso de Daniel. Daniel llega a Babilonia, a un pueblo que era un pueblo idólatra, que todos sus sacrificios y toda su adoración era un Dios, era al Dios pagano. Cuando él llega, Daniel decide por sí mismo no contaminarse con la comida del rey, debido a su entendimiento del Dios que él tenía, debido a su entendimiento de lo que la palabra de Dios escrita, que ya él conocía y conoció mientras vivía allá en Israel. Él decidió hacer esa separación para sí mismo de no contaminarse con la comida del rey. Pero la separación que nosotros queremos ver en esta mañana, que Pablo nos presenta, es una separación diferente. Esta es la separación de un llamado divino para hacer un trabajo o hacer una misión. La separación para ejercer un liderazgo o realizar una misión. Por ende, regresemos a Hechos capítulo 13. En los Hechos capítulo 13 vemos aquí que Pablo ya había sido un hombre cristiano, se había convertido al cristianismo. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, Pablo estaba en Antioquía, profeta, maestro, Bernabé, se menciona Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y dice el pasaje que mientras estos estaban ministrando en el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra en la cual le he llamado. Vamos a hacer esta pregunta: ¿cuál es la diferencia entre escoger y apartar? Cuando la Biblia dice que somos escogidos o somos apartados, ¿cuál es la diferencia? La diferencia aparece en la misma, pero no son la misma. La diferencia es que escogido es cuando Dios nos toma a nosotros del mundo y nos escoge para la salvación. Esa es la manera en la cual Dios a nosotros nos ha escogido. Ahora, separado quiere decir que Dios toma a uno de nosotros entre los que ya hemos sido escogidos y nos escoge, no aparta, para una obra y para una tarea específica. Y nosotros practicamos esto en nuestro diario a vivir. Usted va al mercado y usted compra una docena de plátanos. Usted escogió los plátanos que usted quiere tomar. Fui el otro día al mercado, compré unos plátanos bien bonitos, bien grandes y bien baratos, sobre todo. Y uno escoge esos plátanos, lo lleva a su casa, le dice a su esposa: mira, traje esos plátanos. Pero esos dos que están ahí, los que se están madurando, no me le ponga la mano. Yo voy a hacer unos plátanos fritos con lo que sea, con salami, ¿no, verdad? Usted escogió los plátanos para sí mismo, lo compró. Luego eligió entre todos los plátanos dos específicos que tenían cualidades, que tenían ciertas cosas que usted entendía que podía realizar, y lo va a utilizar para una obra adecuada. Miren, hermano, allá atrás hay una funda que tiene de todo, pero las que están allá abajo, los aguacates que están abajo, no lo tomen. Lo hemos escogido, pero apártenme esos dos que son diferentes. Esa es la diferencia entre escogido y apartado. Dios nos escoge para la salvación a todos nosotros que hemos llegado al cristianismo, hemos sido escogidos por Dios, pero aquí Pablo y Bernabé son apartados exclusivamente dentro del pueblo de Dios para una tarea específica. Ahora veamos algunas clasificaciones del momento cuando ellos han sido escogidos. Miren, la escogencia de Dios para su servicio y para su obra
está basado en la soberanía de Dios, pero también en la disposición nuestra para nosotros servir y estar dispuesto a ir para nuestro Dios. Dios nunca va a llamar a una persona vaga. Dios nunca va a llamar a una persona que esté muchas veces con cualidades bajas o que esté viviendo el pecado. Dios llama a personas que están ya predispuestos para esto. Y vamos a ver, podemos ver algunos ejemplos de escogido y apartado. En el caso de Moisés, Dios llamó y separó a Moisés para hacer una misión específica. Dios llamó a Moisés y Dios quería que Moisés hiciera una labor específica. Veamos Éxodo capítulo 3. ¿En qué estaba Moisés? Moisés era un hombre que había sido criado en el palacio del faraón. Moisés había visto a alguien que estaba abusando de uno de sus hermanos, los hebreos, lo mató, lo enterró a tierra, se fue al desierto, allá estaba pastoreando ovejas y en el desierto él ve esta salsa que está ardiendo y que no se consume. Éxodo capítulo 3 versículo 10. Dios ya habla a Moisés y le dice: ve por tanto ahora, te enviaré a Faraón para que lo saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Dios separa a Moisés para que pueda hacer la obra para sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. El otro ejemplo que podemos ver es de los levitas. Israel ya había sido elegido, Israel había sido ya elegido por Dios y había Dios sacado a Israel de Egipto. Ya ellos eran una nación, un pueblo, pero Dios decide elegir o separar a los levitas para una tarea específica. Dios elige a los levitas para que sean los que estén a cargo de la administración de todo lo que tiene que ver con el santuario de Dios, la cosa santa, los utensilios. Elige a esta tribu de Leví. Ustedes no van a tener herencia en los demás pueblos, ustedes no van a tener herencia, ustedes no van a estar trabajando en el campo, no van a estar cosechando, no van a estar trabajando con ellos. Las demás tribus han de hacer este trabajo para ustedes. Ustedes van a dedicarse específicamente a cuidar de las cosas santas mías. Vemos que Dios, entre el pueblo que Él eligió, separó a los levitas. Pero Dios ahí hace también, podemos mencionar el caso de Aarón, donde Dios hace una separación aún más exclusiva, cuando Dios toma a Aarón y a su familia y le da a ellos la responsabilidad de ser lo que asuman el sacerdocio santo de Dios para su honra y gloria. Veamos qué dice Éxodo, ahí mismo usted está, capítulo 28. Éxodo capítulo 28. Versículo 1 y 2. Harás llegar delante de mí a Aarón y a su hermano y a sus hijos contigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes, Aarón y a Nabat y a Abiú, Eleazar el Tamar, hijo de Aarón, y serán vestiduras sagradas a Aarón y tu hermano para honra y hermosura. Aquí vemos que Dios escoge a Aarón y su familia para que exclusivamente ellos puedan ser los que ministren en las cosas sagradas de Dios. Que Aarón y su familia tenían al cargo de hacer expiación por los pecados de la nación de Israel. Ellos iban a ser los sumos sacerdotes que iban a entrar al lugar santo. Ninguna persona inmunda, ninguna persona fuera de la nación de Israel, aún dentro de la nación de Israel, de ninguna tribu podía entrar a ese lugar, ni podía tomar este título. Solamente, exclusivamente, Dios se lo da a Aarón y a su familia para que ellos puedan ser, que tuvieran la responsabilidad grandiosa de llevar ofrenda, expiar por los pecados de la nación de Israel. Y Dios ahí aparta a Aarón y a su familia para este trabajo. Y aquí en el caso de Pablo dice la palabra de Dios que ministrando
el Señor, ministrando esto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que yo le he llamado. Desde antemano, Saulo y Bernabé estaban ministrando delante del Señor, estaban, en otra palabra, adorando, estaban ofrendando, estaban sirviendo, estaban haciendo todas las cosas que Dios demandaba en su casa que hiciera un hijo de Dios. Ellos estaban en esta labor continua, en esta entrega, en ese arduo trabajo. Dice la palabra también que ellos estaban ayunando, que es el ayuno, es cuando el pueblo de Dios, un cristiano de manera individual, saca un tiempo para dedicarse exclusivamente para orar, se abstiene de alimentos, se abstiene de cualquier otra cosa para consagrarse especialmente para orar. Esta gente estaban ayudando y posiblemente, no está aquí escrito, posiblemente la oración de ellos estaba incluyendo: Señor, nosotros queremos ir a las naciones. Señor, hay muchas personas todavía que no conocen el Evangelio. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay persecución, nos están persiguiendo para matarnos, no quieren que hablemos del cristianismo, no quieren que mencionemos tu nombre. Mientras ellos están ayunando, orando a Dios, el Espíritu Santo, posiblemente a través de un profeta, señala a Pablo y a Bernabé para la obra que le ha llamado. Pablo, un hombre, un vaso separado para la gloria de Dios. Pablo en ese momento fue separado para la gloria de Dios. Vaya a Romanos, próximo libro, Romanos capítulo 1, versículo 2. Romanos, próximo libro, capítulo 1, versículo 2. Dice de esta manera, ¿llegaron? Voy a comenzar el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, y este es el versículo que estaba buscando, apartado para el evangelio de Dios. Aquí Pablo está afirmando apartamento, si eso tiene significado, esta separación que Dios hizo para él. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios, apartado para el evangelio de Dios. Pablo entendía esta separación que Dios le había hecho para sí mismo, que Dios le había a él exclusivamente separado, apartado para el evangelio de Dios. Pablo, entre todos los creyentes, yo te voy a sacar a ti exclusivamente para que tu tarea, tu trabajo, tu deber de ahora y para adelante es llevar el evangelio de Jesucristo a toda criatura. Esta responsabilidad descansaba en la persona del apóstol Pablo. Por lo tanto, también al Pablo ser una persona apartada, primero somos separados. Eso pone en nosotros un peso de responsabilidad bastante grande. Pero después que somos separados, aún pone un peso de responsabilidad mayor. Cada creyente, ustedes tienen un peso de responsabilidad en sí, pero aquellos que hemos sido puestos al frente al ministerio tenemos un peso mayor y tenemos que entender esto. Y Pablo vivió toda su vida conociendo, sabiendo que él había sido una persona separada y que tenía un trabajo, tenía una obra, tenía algo que desarrollar. Vivió toda su vida cumpliendo con este llamado que Dios había depositado en su vida. Pasen a Filipenses. Filipenses capítulo 3. Vamos a andar la Biblia entera hoy. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice de esta manera: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor por la cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la fe, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo toda su vida cumplió y vivió su vida entendiendo el peso de la escogencia que él había tenido en Cristo Jesús, una vida abnegada, una vida separada, una vida santificada, una vida dedicada a la honra y gloria de Dios. Pasemos a segunda de Timoteo,
capítulo 2. Porque esto de la separación, de haber sido separado, involucran dos cosas. Involucra que Dios nos separe, decide separarnos a nosotros, pero también involucra en nosotros mi disponibilidad, mi santificación, mi búsqueda de la presencia de Dios, mi deseo arduo de servir a Dios, y que Dios pueda entonces decir: yo voy a recompensarte. Esa dedicación que tú estás teniendo limpiando la iglesia, esa vocación que tú tienes en el servicio para el Señor, te voy a recompensar y te voy a dar este título. Versículo, capítulo, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro, de plata, sino también de madera, de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Habla Pablo aquí de una casa grande. Y hace Pablo, esta casa grande hay mucho utensilio. En la casa grande, si menciona casa grande, está hablando de una casa de una persona adinerada, posiblemente un rey, un gobernante. Hay diferentes utensilios. Algunos son de honra, oro, plata. Comienza mencionando estos utensilios de oro, plata, que eran honrosos, se utilizaban en la antigüedad para cuando usted tenía una visita, darle agua a una visita, un vaso de oro. No se lo va a dar a una persona pobre, porque se va a beber el vaso de agua y se va a beber el oro también. Le da entonces el oro o plata para que beba, y esos vasos de honra son utilizados para estas personas, para momentos especiales. Pero también menciona que también habían utensilios de madera, barro, que son de menos cualidades, que eran utilizadas en los hogares para hacer trabajo de manera inferior. Se utilizaban para guardar vegetales, para poner los huevos, para recoger los desechos orgánicos y todo ese tipo de cosas se utilizaban esto. Entonces habían dos clasificaciones en la casa: los vasos de honra, que eran oro, habían sido creados en oro, en plata, y vasos que habían sido creados en madera, en barro y en todos los materiales más insignificativos que habían en aquel entonces. Pero dice este pasaje: yo no fui creado, no soy oro, no soy plata. Así que si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor, dispuesto para toda buena obra. Usted puede ser un vaso de barro, de madera, de cualquier cosa, pero dice: si alguno se purifica a sí mismo, si nosotros nos purificamos a sí mismos, podemos estar dispuestos, o puede haber disponibilidad para Dios utilizarnos para su honra y su gloria. Venimos del mundo sucio, somos suciedad, somos quizás una persona vil que estamos aquí, pero si nosotros ponemos la disponibilidad, si nosotros decidimos limpiarnos y santificarnos para sí mismo, Dios puede hacer de nosotros un vaso de honra en la cual nosotros podamos ser utilizados para la honra y gloria de Dios. Pero usted sigue siendo, yo sigo siendo de barro, yo sigo siendo de lodo, yo sigo siendo de madera, yo sigo siendo de un utensilio menos útil. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El apóstol Pablo se consideraba a sí mismo un vaso de barro. El apóstol Pablo se consideraba así un utensilio insignificante, porque el valor de Pablo no estaba en lo que él era, sino en lo que él portaba. Lo que él portaba era lo que tenía gran significado, y Dios permitió que Pablo fuera
un vaso de barro, un vaso vil, para que cuando Él habite en la persona de Pablo, la honra no sea para Pablo, sino para la persona del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros, si nos presentamos y reconocemos que somos un vaso vil, un vaso frágil, un vaso de barro, un vaso insensible, que no tenemos quizás ningún valor allá afuera en el mercado, no tenemos ningún valor delante de las personas, de la sociedad, en nuestro mundo, pero si sabemos el contenido que hay en nosotros, la persona del Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, viviendo en nuestra vida, hablando a nuestro ser, la tercera persona de la Trinidad que nos capacita y que nos da fuerza para hablar del Evangelio, para predicar la buena nueva del Señor. La excelencia del poder de Dios no está en nosotros, sino está en Dios nuestro Señor. Entonces no importa quién usted sea, no importa quién yo sea, no importa lo que la gente diga que yo sea, yo puedo ser un vaso de honra para Dios, yo puedo purificarme a mí mismo, pero este trabajo soy yo que tengo que hacerlo, apartarme del mal, santificarme, decidir yo que quiero ser un vaso que Dios pueda usar para su honra y gloria. Una canción bastante antigua, no veo a la hermana María Lourdes ahora, es una canción que dice, ya la vi, yo quiero ser un vaso para honra del Señor, yo quiero hacer un vaso para honra del Señor. Y así, hermanos, el Señor está buscando aquellos que quieran purificarse a sí mismo, aquellos que quieran limpiarse a sí mismo, para poder ser un vaso de honra y gloria para la honra y gloria de Dios. Así que si alguno se limpia de esta cosa, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena honra. Dios dice que puede hacer de nosotros seres que somos finitos, seres insignificantes, seres vulnerables, seres con todo tipo de debilidad y todo tipo de flaqueza. Dios puede hacer de nosotros, si no limpiamos a nosotros mismos, un vaso de honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso caracterizaba la vida del apóstol Pablo, y eso es lo que el Señor quiere que caracterice la vida de cada uno, nosotros los creyentes. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por la enseñanza, Señor, de la vida del apóstol Pablo, Señor. Un hombre, Señor, con mucho privilegio, con mucha honra, pero un hombre, Señor, con un corazón humilde, un corazón arrastrado al suelo. Señor, siempre teniendo un concepto bajo de sí mismo para poder engrandecer tu nombre. Y así, Señor, como dice tu palabra, es necesario, Señor, que para nosotros ser exaltados primero tengamos que humillarnos, Señor. La característica de Cristo, Señor, todo el tiempo se humilló a sí mismo, tomó forma de hombre, forma de siervo, y habiendo humillado, llegó hasta la muerte y muerte a la cruz. Mas Dios a lo sumo le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de Él se doblen toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor y Dios nuestro. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.